Propiedades y realidades. Hola a todos, muy buen día. Bienvenidos una vez más a un episodio de Propiedades y Realidades, este podcast de AMPI Guadalajara, dirigido a toda la comunidad inmobiliaria y al público en general que esté interesado en este maravilloso mundo de los bienes raíces. El día de hoy tengo el gusto de presentar a un buen amigo, socio AMPI y con una gran trayectoria también en el ámbito inmobiliario y de servicios inmobiliarios. Él es el maestro Felipe González, él es el director del Centro Privado de Justicia Alternativa 161. Bienvenido. Muchas gracias por invitación. Hombre, gracias a ti por acompañarnos. Antes de empezar, recordarles seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y en nuestro canal de YouTube para que se suscriban y reciban las notificaciones de cada capítulo que estamos estrenando cada miércoles. Y también estamos en Spotify para que escuchen ahí en el tráfico mientras preparan la comida, ¿no? Entonces, bueno, gracias por acompañarnos. Y Felipe, pues bienvenido nuevamente. Antes de empezar, si nos puedes dar una breve semblanza acerca de tu trayectoria. Eres abogado, eres maestro también en Derecho. Platícanos. Claro que sí. Bueno, soy Felipe González, soy mediador privado certificado por el Instituto de Justicia Alternativa y tengo una trayectoria en el mundo inmobiliario de casi 20 años. A su vez empecé administrando propiedades, posteriormente me certifiqué en temas de mediación, manejo los métodos alternos de solución de conflictos y por la misma experiencia en el trato entre compras, ventas, rentas y temas de mediación en conflictos inmobiliarios, es que tenemos ya bastante experiencia en este tema. Muy bien. ¿Tienes un centro privado de justicia alternativa? ¿Cuánto tiempo tienes? Claro que sí. Tengo desde el 2017 siendo mediador. Ya desde antes llevaba temas de mediación privada. Obviamente no con la certificación del Instituto de Justicia Alternativa. Actualmente tenemos 5 años como mediador. Mi centro es el 161, es el centro número 161 y con número de certificación 451. Esta certificación la da el Instituto de Justicia Alternativa, se refrenda cada cierto tiempo y obviamente pues eso implica el capacitarte y el tener día a día ciertas credenciales para poder llevar asuntos que queremos que lleguen a buen término. Claro, así es. Hace un momento mencionabas los métodos alternos para la solución de conflictos que comúnmente conocemos como justicia alternativa. Hay varios métodos, ¿correcto? En este caso, lo que aplica para el arrendamiento, a ver si estoy en lo correcto, sería el de la mediación o pueden aplicar otros. Pueden aplicar otros. Normalmente en el medio inmobiliario se maneja el tema preventivo. Cuando yo inicié como mediador, inculcaba dentro de las charlas que daba el anteponernos, el poder negociar ciertas condiciones antes de que suceda. Vulgarmente decimos tapar el pozo antes de que se ahogue el niño. ¿Qué quiere decir esto? Que en el medio inmobiliario procuramos construir acuerdos entre las partes, que los acuerdos se cumplan, que sean jurídicamente viables y que sean equitativos entre las partes. Entonces, en una renta, por lo general, siempre es lo que se busca, que las partes construyan esos acuerdos preventivos para que el día de mañana, si se llegan a presentar, tengan las soluciones a esos problemas. No necesariamente se tienen que dar antes de un conflicto, se puede dar durante la vigencia de una relación contractual y el tema es que de manera voluntaria las partes quieran mediarlo. Perfecto. Yo le voy a llamar justicia alternativa, ¿no? Para efectos de este capítulo. Es algo que aquí en Jalisco cada vez tiene mucho más fuerza, tiene ya muchos años, no es algo nuevo, pero para la mayoría de la gente es algo novedoso, pero realmente tiene ya muchos años existiendo el Instituto de Justicia Alternativa en Jalisco y pues la aplicación de estos convenios junto con los contratos de arrendamiento pues para llevar a cabo de una manera
más efectiva en muchos sentidos y más segura también cada arrendamiento, ¿no? Sin embargo, en muchas ciudades en México, en otros estados, no conocen lo que es la justicia alternativa, no saben qué es. Entonces, de pronto viene gente, y creo que todos los inmobiliarios nos topamos con esta situación, viene gente de fuera, viene, no sé, viene a trabajar o se reubicaron, etcétera, y a la hora de pedirle los requisitos, pues resulta que no saben qué es un convenio de justicia alternativa. ¿Cómo le explicarías a una persona que no conoce, a alguien del público en general, qué es exactamente la justicia alternativa, para qué sirve y de qué manera pues, le es conveniente llevar a cabo un convenio de estos? La justicia alternativa, de entrada, es un acuerdo de voluntades. Es un convenio en el que las partes plasman su voluntad de anteponerse a una situación en la cual estas tres voluntades, porque pueden ser más voluntades las que haya dentro de ese acuerdo, donde lo que buscan es un diálogo, una apertura entre ellos que sea más armoniosa, pero que a la vez sea vinculante. Que aquello por lo cual las partes pactaron, que el día de mañana sea lo que se deba de cumplir. Cuando les explico esto, les digo que no es muy común en el medio inmobiliario que las personas piensen que eso es para que si no pago, me saquen el inmueble. Entonces, no empezamos por el final, siempre es por el principio. Ahora, el decir que si esa figura es para que si no pago, me saquen, es como quienes se casan para salir de la soltería. Y entonces la institución del matrimonio, ¿dónde queda? ¿No? Ese perpetuar la especie, crear una vida armoniosa, mutua, dejar un legado, entonces generar un vínculo. Entonces, como tal, el matrimonio es una institución. Bueno, por analogía, yo te diría que la justicia alternativa es una institución que pondera la voluntariedad de las partes, el diálogo entre ellos, la cooperación mutua, construir unos acuerdos que sean jurídicos, que sean viables, que sean equitativos, que proteja a las partes desde la trinchera en la cual están. Exactamente. Entonces, realmente es toda una institución. Hay consecuencias de no cumplir con lo que las partes acuerdan, pero eso sería tal una consecuencia. Ahora, existen diferentes, yo le llamo herramientas jurídicas, y en el medio inmobiliario pues así lo conocemos, ¿no? Diferentes herramientas jurídicas que cada una tiene diferente alcance, ¿no? En general pues están pensadas para protección del arrendador. Sin embargo, yo considero que la justicia alternativa pues busca no solamente protección, sino prevención y digamos plantear las bases, ¿no? Vámosle llamando de cooperación para una relación de un contrato. Estas herramientas pues, serían, por ejemplo, las pólizas de arrendamiento, las fianzas. ¿Cuál sería la diferencia o cuáles serían los alcances de la justicia alternativa con respecto a estas otras herramientas que de alguna forma pues protegen, ¿no? O se hicieron para protección del arrendador o del propietario? Claro. Supongamos que hay una casa y la casa lo que queremos es protegerla, ¿no? Que no se vayan a meter a la casa a robar, por decir. Entonces, podemos pensar que tener un perro pudiera proteger, un cerco eléctrico también puede proteger, poner un circuito también puede proteger, poner un monitoreo también puede proteger, elevar las bardas puede proteger. Si tú me preguntas, exactamente, y si tú me preguntas cuál de todas es la mejor, yo te diría, todas cumplen una función, pero no es que sea una u otra. Habrá una o dos de ellas que puede, en conjunto con otra, blindar. Pero si tú quieres dejarla 100% protegida, puedes contratar todas. El tema es que se vuelve muy oneroso. Entonces, de entrada al día de hoy, las personas que rentan sin conocer de primera mano a los que van a rentarles, para mí la primera herramienta de prevención legal sería hacer una investigación inquilinaria. Debo de conocer a la persona que le voy a rentar. Ya como otra prevención, bueno, sí, la fianza,
También la póliza, que para mí no es un tema llamarle póliza, porque ya nos metemos en temas que debe de estar regulado por una Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Son servicios profesionales que se contratan de manera preventiva y que ante un supuesto o un acontecimiento futuro incierto, porque no sabemos si se vaya a dar o no, entonces entra la cobertura. Y está la justicia alternativa. No hay una que sea mejor que otra. Creo que hay unas que deben de ser sí o sí, desde la investigación inquilinaria y un fiador. Creo que esas son imprescindibles. Posteriormente, si no tenemos un fiador, ponderaremos cuál de ellas nos puede servir, porque todas te van a garantizar cierta necesidad que tienes por cubrir. De acuerdo. Acabas de mencionar otros dos temas que vamos a platicar más adelante. Uno de ellos es, el fiador. ¿Qué es el fiador? ¿Qué es el obligado solidario y qué es el aval? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y otro tema que, están totalmente relacionados, es si el convenio de justicia alternativa sustituye la falta de un fiador o esta figura. Bueno, primero definimos, un fiador es una persona que presta, una persona física o moral que presta su solvencia a otra, de tal forma que si el fiado no cumple, el fiador entrará con su solvencia a solventar esa situación legal o esa situación jurídica adversa. La figura del obligado solidario es una persona que, valga la redundancia, se solidariza en las obligaciones de quien él decide solidarizarse, obligarse. La solidaridad quiere decir que es un cumplimiento indistinto. No hay una situación de orden, a diferencia de un fiador, donde si yo me solidaricé, quiere decir que indistintamente me pueden cobrar a mí, sin que antes tengan que agotar la vía legal competente para cobrarle al fiado. Sí. Pudiéramos decir que en el medio inmobiliario lo distinguimos porque un fiador solventa con un bien inmueble libre de gravamen. Normalmente en los obligados solidarios pudiera ser que ese inmueble lo tengan todavía pendiente de pago y entonces hipotecado, y entonces por eso es que utilizamos el obligado solidario y no como un fiador. La realidad es que si al fiador lo solidarizamos en sus obligaciones y lo respaldamos con un bien inmueble, no estamos haciendo otra cosa que hacer que el fiador renuncie a los derechos que tiene de orden, de división o de exclusión para que indistintamente se le pueda cobrar. La figura del aval, el aval es para temas mercantiles. Se me hace muy chistoso, yo hago mucho el comentario en el medio inmobiliario que una persona, un inmobiliario que diga un aval es como si decimos aiga en vez de haya, o en vez de verdad decir edad, ¿no? Entonces, claro que lo vamos a entender, pero sabemos que no es la expresión correcta. Así es. Ahora, ¿qué tan cierto o qué tan incorrecto es si yo soy fiador de Juanito y y obviamente estoy respaldando, digamos, mis obligaciones con un inmueble, ¿no?, del cual soy propietario? ¿Qué tan correcto o no es, o qué tan cierto es que yo no puedo vender ese inmueble mientras yo esté siendo fiador de esta persona durante la duración de este contrato de arrendamiento? No es que no lo puedas vender, la realidad es que tú te comprometiste a no disponer de él durante la relación, en este caso si es un arrendamiento, de no disponer de ese inmueble, porque con ese inmueble vas a garantizar las obligaciones emanadas. Esa garantía no es una garantía real. ¿A qué me refiero con real? A que se lleva a registro público, se inscribe una anotación, porque la realidad es que no sucede así. Incluso no se graba. Cuando un fiador dispone de su inmueble por cualquier necesidad que pudiera tener,
el Código Civil establece que el arrendador va con el juez, solicita que su arrendatario le pida a su fiador que lo sustituya con otro bien y le da un plazo razonable para eso, o que sustituya ese fiador por otra persona que también tenga un bien libre de gravamen. Si esto no sucede, lo que pasaría en la realidad, en el campo legal, es que el juez le exigiría al arrendatario que pague las rentas pendientes por transcurrir en una sola exhibición. Entonces es muy común en el medio inmobiliario que pidamos un bien libre de gravamen como garantía, pero dicha garantía no quiere decir que garantiza, porque puede venderlo. Más bien sería una forma de acreditar solvencia y de respaldar económicamente las obligaciones que se están sujetando las partes en ese momento. Claro. Ok. Y en el caso del obligado solidario, yo lo entiendo de esta forma. Como bien lo acabas de explicar, bueno, agotas con el fiador, pues de alguna forma agotaste instancias, ¿no? Y entonces ya puedes cobrarle o hacer lo conveniente o los procesos que tengas que hacer para que el fiador, pues ahora sí que cumpla con ese compromiso que tiene, ¿no? En el caso del obligado solidario, el obligado solidario adquiere la misma responsabilidad y el compromiso desde el primer momento, ¿correcto? Es decir, si, no sé, durante el contrato al inquilino no pudo pagar la renta y ya le tocaba pagar el día 1, ya estamos en día 7, desde ese momento yo ya pudiera ejercer alguna acción de cobranza con el obligado solidario. Claro, así es. Es indistinto en el tiempo cobrarle a uno o a otro, o primero cobrarle al obligado solidario porque me queda más cerca, se me hace más accesible, me responde más rápido incluso que a lo mejor el arrendatario. Entonces, esa solidaridad es indistinta. Puede ser con uno o con otro a quien yo pueda cobrar. Ahora, es importante ver tanto un fiador como un obligado solidario que no nada más prestan solvencia. Si nos adelantamos a los conflictos que puedan suceder, sería muy conveniente dar el derecho de uso y goce indistintamente al arrendatario y al fiador u obligado solidario, de tal forma que ellos, aunque son contraparte, coadyuvan, porque muchas situaciones no son propias de que me pagó o no me pagó, sino que puede ser un tema donde independientemente de que me pagues en tiempo, yo requiero negociar que me entregues el inmueble, hacerle ciertas adecuaciones, la entrega de la posesión. Entonces, aquí un tip importante es que cuando se le dé la posesión legal a las personas, se les dé al arrendatario y fiador obligado solidario por igual en el momento, de tal forma que el día de mañana podamos negociar con uno o con otro la entrega. Es correcto. Normalmente damos posesión al arrendatario y dejamos nada más las obligaciones del fiador o obligado solidario de pago y nada más. Entonces, si nos percatamos de dar posesión legal a los dos, el día de mañana podemos negociar la entrega anticipada o algún convenio con uno u otro, porque al final quien se solidarice en las obligaciones tendrá los mismos derechos y las mismas obligaciones que el arrendatario, pero siempre y cuando queden estipuladas. Ok, entonces voy a hacer una pregunta, tal vez no sé qué tan correcta sea, pero, por ejemplo, ¿cuál sería una diferencia con un coarrendatario con respecto a un obligado solidario? Digamos, no, legalmente no habría como tal una diferencia. El coarrendatario es un titular. O sea, digamos que la diferencia pudiera ser en que los arrendatarios, que pueden ser varios y que son coarrendatarios entre ellos, hay que poner que son indistintamente, o más bien se entiende que un coarrendatario es indistintamente arrendatario de su arrendador. El obligado solidario se puede solidarizar nada más en las obligaciones del pago, pero un coarrendatario tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que un arrendatario. En el momento en el que al obligado solidario, que como lo dice su nombre, es obligado, no hablamos de derechos respecto de los que sí tiene el arrendatario,
cuando se dice que el obligado solidario tendrá la posesión física y jurídica del inmueble y acotamos en que ante una eventualidad pueda negociar sin que esté el arrendatario, prácticamente lo estamos homologando. Ok. Qué interesante este tema, ¿no? Porque realmente no conocemos los alcances o tal vez pensamos que tienen cierta... que el cumplir con esto, más bien tener este tipo de, vámonos llamando actores en el arrendamiento, ya sea un fiador o un obligado solidario, está limitado a ciertas cosas, ¿no? Pero realmente pues puede tener pues un alcance mucho mayor. A mí, por ejemplo, me pasó con un inquilino que era en un inmueble que administro. El inquilino venía de fuera de otro país, ¿no? Entonces venía respaldado por la empresa, respaldado en cuestión de carta de trabajo, nómina, todo, bla, bla, bla. Pero un día el chavo, un domingo a las 9 de la noche, nos dice, oye, ¿dónde te dejo la llave? Porque ya te vas. No, pues yo me regreso a mi país y pues ahí te dejo la llave. Yo, no, espérate, pues aguántame un poquito para que me firmes, por lo menos, pues la rescisión de contrato y pues que me entregue la posesión del inmueble, ¿no? Ya no alcanzo y pues ahí te ves. Entonces, en este tipo de casos, o sea, en ese momento fue cuando dimensioné la importancia de tener o un fiador o un obligado solidario que también pudiera tener estas facultades para rescindir el contrato, obviamente también para pagar pues la penalización por terminación anticipada y sobre todo para recuperar la posesión jurídica y física del inmueble, ¿no? Porque Es primordial y ya el tema de los pagos puede ser secundario, sin decir que es menos importante que el recuperar la posesión. Sin embargo, en este ejemplo que das, pudo esta persona estar al día en las rentas. Sin embargo, no era un tema de que hubiera un impago. Entonces, si se regresa a su ciudad y no hay un documento legal que te ampare a ti para poder entrar al inmueble y disponer de él, entonces tienes que agotar un juicio para acreditarle al juez que el inmueble está desocupado y entonces no vaya a haber un tema de una incidencia de despojo y te vayas a un tema penal de algo que es tan sencillo como que si ya no quieres estar, fírmame una entrega-recepción del inmueble. Y no necesariamente tiene que ver, pudiera no haber habido penalidad, insisto, pudo haber estado al día en todo, pero entonces ahí es cuando dimensionamos la figura tan importante donde creemos que es nuestra contraparte, el fiador u obligado solidario, y realmente coadyuvan, o sea, contribuyen a que las partes puedan sentar acuerdos legales, reconocidos y evitar una controversia jurídica adversa a futuro. Claro, digo, normalmente abogados, ya en situaciones, digamos, pues más dramáticas, ¿no? Te dicen, recupera la posesión del inmueble, ¿no? Digo, ya el tema de los pagos, obviamente, pues, si se pueden recuperar, pues qué mejor. Pero aquí, pues, lo primordial, como bien dices, pues, es recuperar la posesión de un inmueble y entonces tú ya puedes disponer de él, pues, para seguirlo rentando, habitarlo y etcétera, ¿no? Pero mientras no suceda, pues, pueden pasar ahí o en un limbo legal donde tendremos que agotar instancias judiciales, mover todo un aparato judicial para poder recuperar algo que a lo mejor las partes pudieron resolverlo en ese momento. Exacto. Vuelvo al tema de la gente que viene de fuera. Y esto, o sea, soy muy insistente en este punto porque, repito, a todos los inmobiliarios nos sucede. Y Guadalajara cada vez es una ciudad que está trayendo más empresas, ahora con el tema del nearshoring también, ¿no? Vienen empresas, vienen ejecutivos, viene más gente a trabajar aquí. La mayoría no cuenta con un fiador o con un obligado solidario. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo podemos, de alguna forma, darle más fuerza al tema del arrendamiento para poder, pues, contar con más garantías, ¿no? O prevenciones en caso de algo que se pueda presentar. Es importante, como lo habíamos comentado, la investigación inquilinaria. Si de plano no tuvieran una persona que pudiera fungir como su obligado solidario, se pueden dar garantías prendarias. Si la persona tiene un bien mueble, por ejemplo, un carro y no lo debe,
puede dar en garantía prendaria la factura del vehículo respaldada dentro del contrato, y eso le pudiera dar una garantía al arrendador. Dar más depósitos, pagar quizás el año por adelantado. Entonces ahí es donde podemos ver opciones como justicia alternativa, las pólizas jurídicas, estos contratos de prestaciones de servicio que te ayudan a cubrir las necesidades a futuro de llevar una cobranza extrajudicial o la recuperación del inmueble de manera judicial. Las mismas fianzas también pudieran funcionar, que la fianza sería de repente un pleonasmo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un fiador o no tengo un bien raíz con que respaldar, entonces al voltear a ver la figura de la fianza, la fianzadora lo primero que te va a pedir es un bien con el cual respaldes. La diferencia es que como las afianzadoras están en toda la República, independientemente de donde tú tengas tu bien inmueble, sí te puede otorgar una fianza con un respaldo, aunque tu bien se encuentre en Yucatán, porque quizás esa institución tiene oficina en Yucatán. Entonces, sí puede liberar esa fianza. Aquí lo que yo les podría recomendar es, si el inmueble está amueblado, entonces tratar de renovarnos, de evolucionarnos y entonces no comprometer el inmueble en una renta. Vamos pensando en la figura del hospedaje. Te voy a brindar un servicio de alojamiento en el inmueble que tengo amueblado, donde te voy a dar ciertos servicios de estancia y entonces no comprometo como tal la posesión legal del inmueble. Simplemente me comprometo a brindarte un servicio profesional. Y ahí no tendrías que tener una garantía, no hay como tal un traslado de posesión de una persona a otra. Entonces, la realidad es que eso funciona muy bien. Por eso es que las personas de repente voltean a ver la figura del Airbnb como una opción viable. Así es. Sí, incluso en inmuebles amueblados hasta tienen un tratamiento fiscal diferente, ¿no? También por el tema de la facturación, etcétera. Entonces, que luego muchas veces lo desconocemos, o tal vez como no se usa tanto, como que no estamos tan enterados. Eso hay que ponderar porque esta ventaja, obviamente pues tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales. El contrato de hospedaje va a generar un ISR, genera un IVA. Sin embargo, ponderamos el que podamos el día de mañana evitar llevarlo a un juzgado, que nos puede costar tanto. Tomando en cuenta que puede haber una oportunidad de negocio para personas que tienen inmuebles que los van a dar en una estancia donde puede ser corta, porque no necesariamente lo sujetas a un tiempo, pero que también la ley no regula si pudiera ser más amplia, por ejemplo, un año. Claro que sí se puede contratar un servicio de estancia a un año. Entonces, son figuras que no son figuras creadas hace 2, 3 años, tienen muchos años existiendo y que la realidad es que nos ayudan para brindar servicios profesionales, adecuados y siempre evitando esa situación legal que se nos pudiera presentar a futuro adverso. Muy bien. Ahora, me gustaría cerrar con una pregunta que es algo que la gente luego nos pregunta, como inmobiliarios y, oye, ya sabes, ¿no? Típico de, ¿tú qué te dedicas a bienes raíces? ¿Qué tan conveniente o no, o qué tan riesgoso es contratar estos servicios de aval o de fiador? Que incluso ya se promueven en redes sociales. Para mí es algo sumamente riesgoso y delicado. Pero, ¿qué le podemos decir al público, a la gente con respecto a este tipo de... Lo ven como una alternativa, ¿no? Ante todo esto que acabamos de platicar. Considero que el rentar un fiador, vamos poniéndonos en el papel de quien se ostenta como fiador. La realidad es que el inmueble, supongamos que fuera un inmueble de $1,000,000. Eso le cuesta, eso es un inmueble. Y entonces yo voy a prestar mi solvencia a cambio de un precio. Realmente los 10,000 pesos, si fuera el caso, vamos pensando que es el 10%, ni siquiera es el 10, sería el 1% del $1,000,000 que vale mi inmueble, lo que yo voy a ofrecer al público para que me pague.
Y entonces no se lo voy a ofrecer a uno, se lo voy a ofrecer a varios. Pero entonces estoy prestando mi solvencia a 100 personas que al final alguna de ellas pudiera incumplir y entonces me van a gravar mi inmueble donde yo tengo que solventar esa obligación por la cual yo decidí afianzar. Entonces, la realidad es que es muy común que estos inmuebles se encuentren en una traba legal, vulgarmente le llamaríamos un tornillo, donde en la realidad es que para que me lleguen a cobrar sería muy difícil. Entonces, es como apostar 1000 veces a uno. ¿Quién lo va a hacer en su sano juicio? Apostar 1000 veces a uno, ¿no? Donde mi perjuicio es 1000 veces mayor que el beneficio que yo estoy teniendo. Entonces, la realidad es que es mal visto en el medio inmobiliario. De antemano genera focos rojos o alertas para quienes hacen investigaciones inquilinares que de antemano, en el momento en el que detecten que esa persona contrató los servicios de un fiador, pues en automático está descartada. Así es, y puede quedar un precedente para que si va con otra inmobiliaria que recurre a los mismos servicios de la agencia inmobiliaria, pues ya de antemano lo van a tachar. Sí, y entonces limitas tus opciones. Es mejor acercarte con el profesional inmobiliario que te asesore, que te plantee las alternativas. Como todo, siempre habrá una miscelánea de casas, un abanico de posibilidades, de herramientas de prevención legal y de personas que estén dispuestas a rentar sin un fiador u obligado solidario. El tema es que tenemos que sincerarnos desde un principio. Importante. Y también aplicar el criterio, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la experiencia también de rentar inmuebles en Ciudad de México. Y es un proceso muy diferente al que llevamos a cabo aquí en Guadalajara. Obviamente es un nicho de mercado en el que viene ejecutivos de empresas. Y entonces básicamente con el acreditar que yo vengo a trabajar a Ciudad de México, pero que vengo de tal corporativo, luz verde. Obviamente hay que cumplir con ciertos procesos, documentación, etcétera, ¿no? Pero, vamos, es algo que aquí en Guadalajara pues no se lleva a cabo. Pero tal vez ahí pudiera aplicar bueno, ok, tal vez no tienes estas herramientas, no tienes un fiador o tal, pero pues una carta de trabajo de tal empresa te puede dar una solvencia no económica, bueno, tal vez vas a comprobar, pero sí moral, ¿no? O sea, creo que hay diferentes criterios que como inmobiliarios pueden aplicar. Y el primer acercamiento es de un inmueble, me gusta, y a pesar de que carezco ciertas garantías para el arrendador, bueno, el sincerarnos con el profesional inmobiliario, pues es el que nos va a dar el abanico de posibilidades y el que nos va a ayudar a ver la forma en la que sí se pueda. Porque efectivamente, el tener una carta donde le dé certeza al dueño que trabaja para tal empresa, que adicional hacerle una investigación donde se va a revisar su buró de crédito. El buró de crédito no nada más te ayuda para ver la capacidad de endeudamiento que pueda tener el prospecto. Es también para ver el comportamiento moral, crediticio que ha tenido a través del tiempo. Entonces, una persona que cuida y que tiene pulcro su buró de crédito es una persona que, por supuesto, que le afecta tener un mal historial. Entonces, es el termómetro que te da para saber. Lo que yo les digo es, vamos haciendo la investigación y vamos revisando. Ahora, también mucha gente tuvo este problema con la pandemia, ¿no? De, oye, me atrasé con las tarjetas. Y pues sí, ya a la hora de tener los resultados, pues ahí se refleja, ¿no? Pues sí fue un atraso en tal fecha, tal. Entonces, bueno, creo que vuelvo al tema de aplicar el criterio, ¿no? Sí, porque pudiéramos, otro punto importante sería no dejar de lado que la persona no tenga demandas, porque entonces puede tener un historial crediticio óptimo. Sin embargo, si es una persona que tiene en su historial muchas demandas, también es un precedente para saber que puede ser una persona muy exigente respecto de lo que contrata, y si su arrendador es muy relajado, entonces puede implicar que ante alguna situación donde no se le dé el formalismo
al arrendatario, pues puede ser sujeto de litigio a futuro, ¿no? De la misma manera que si tiene un historial perfecto, pero tiene demandas laborales, tiene demandas mercantiles, civiles, porque no necesariamente puede ser mercantil de temas de impago, sino un tema de renta, un tema penal, un tema fiscal. Entonces, todas esas partes tenemos que ponderarlo. El saber que la persona tiene un historial judicial óptimo, su buró de crédito óptimo, tiene ingresos óptimos, que sus referencias hablan muy bien de la persona, tienen tiempo de conocerlos, saben que son cabales en lo que se pacta y que va a salir todo a buen término. Todo eso sienta un precedente y eso es lo que se pondera a la hora de que se le va a rentar a alguien. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Felipe. Ahora sí que tenemos mucha información para estar ahí repasando, porque son temas que debemos de tener en cuenta siempre, ¿no? Y sobre todo poner atención en estos detallitos que comentábamos del obligado solidario, sus alcances, del fiador, sus alcances y sobre todo de qué manera pueden también participar, no nada más en el tema del impago, ¿no? O si es correcto el término, sino en todo lo demás, ¿no? En el tema de recuperar la posesión del inmueble, etcétera, que normalmente desconocemos o pensamos que, pues, ¿tienes fiador para que cubra el pago de la renta? Pues sí, pues no. Sí o no, ¿no? Entonces sí hay que poner mucha atención a esto. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Si nos quieres decir tus redes sociales, por favor, para que te sigan. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder contribuir, poder aportar una semilla. Mis redes sociales, bueno, mi centro de justicia alternativa es el 161. También manejamos investigaciones inquilinarias, que es un servicio diferente al tema de mediación. Es con la intención de que las partes puedan conocer más la persona a la cual ellos van a rentarle. Y soy Felipe González. Si me buscan en las redes, me pueden encontrar así. Doy pláticas constantemente respecto a este apasionante mundo de las rentas y con mucho gusto. Y para que nos dé pláticas y cursos. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Felipe. Gracias a todos. Los esperamos en el siguiente capítulo de Propiedades y Realidades. Saludos. Propiedades y Realidades.